A ver, ¿y si os dijera que toda esta ansiedad que sentimos hoy con la inteligencia artificial ya se predijo, y con una precisión increíble, hace más de 50 años? Pues sí, vamos a meternos de lleno en un documental de 1970 que diagnosticó una especie de enfermedad social llamada el shock del futuro, y a ver cómo esa profecía se está cumpliendo ahora en nuestra era. El documental arrancaba así, con esta frase que es potentísima. Ojo, no nos presentaba como los inventores o los dueños del futuro, sino como sus víctimas. Una idea muy chocante que, ya preparaba el terreno para explicar por qué tanto progreso y tan rápido tenía un coste psicológico altísimo. Y aquí está el meollo de la cuestión. El shock del futuro no es tenerle miedo a lo que va a venir, para nada. Es más bien el estrés, la desorientación, que te provoca vivir en un mundo que cambia tan deprisa que es que no te da tiempo a asimilarlo. Es la sensación de que el suelo que pisas no para de moverse. Venga, para entender bien cómo hemos llegado a este punto, primero tenemos que hacer un viaje al pasado y ver cuál fue ese diagnóstico original. ¿Qué estaba pasando en el mundo para que la gente sintiera ese nivel de ansiedad? El documental describía esa época como una auténtica paradoja. Por un lado, teníamos una sofisticación tecnológica increíble, algo que ni en los mejores sueños, y por otro, una sensación de ansiedad muy profunda. O sea que el progreso no salía gratis, tenía un precio, y ese precio era nuestra tranquilidad. Y claro, la fuente de esa ansiedad no era una sola cosa, sino un bombardeo constante de decisiones. La sociedad de consumo había creado tal cantidad de opciones que nos metía en una especie de combate eterno con nuestro alrededor, obligándonos a decidir a todas horas, sin parar. Pero este ritmo tan frenético no solo afectaba a las decisiones del día a día, iba mucho más allá. Estaba cambiando la propia esencia de nuestra sociedad, llevándonos a una cultura de lo desechable, donde ya casi nada se hacía para que durase. Esta idea de lo pasajero, lo temporal, se metió hasta en la sopa. Los productos serán de usar y tirar. Los edificios se volvieron temporales, casi como si fueran piezas de quita y pon. Y incluso, y esto es lo más fuerte, las relaciones humanas se hicieron más cortas, buscando una intimidad instantánea en un mundo donde parecía que ya nadie echaba raíces. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esto, que es una locura, en aquella época 36 millones de estadounidenses se mudaban de casa cada año. Cada año. Se estaba creando una nueva especie de nómadas, una sociedad desarraigada donde el concepto de hogar era cada vez más efímero. Esta cita del documental, la verdad es que lo clava. No eran pequeños cambios aislados, no. Era un cambio fundamental en la propia estructura de la civilización. Era el fin de la estabilidad como uno de los pilares de la sociedad. Pero agarraos, porque las predicciones no se quedaban ahí ni de lejos. El documental se atrevió a ir un paso más allá, sugiriendo que esa misma lógica de lo desechable acabaría aplicándose al propio ser humano. Vamos a ver cómo llegaron a esa conclusión. Fijaos en la progresión, que es tremenda. Empezaba con los trasplantes, viendo el cuerpo como un conjunto de piezas de recambio. Luego las prótesis, que a veces eran incluso mejores que las originales. El siguiente paso lógico, claro, era la bioingeniería para crear cuerpos modulares. ¿Y la culminación? Pues un ser humano artificial, un duplicado donde la línea entre la máquina y la persona se difumina del todo. Y es justo aquí donde damos un salto brutal al presente, porque lo que en 1970 sonaba a pura ciencia ficción, a una película futurista, se ha convertido en los titulares de hoy. La especulación ha dado paso a nuestra realidad. A ver, aquí está la clave de todo. La conexión es directa, clarísima. A la izquierda, la predicción del documental, máquinas con una inteligencia parecida a la humana. A la derecha, la realidad de hoy según una fuente muy reciente, máquinas que ya no solo nos imitan, sino que deslumbran al superar a los propios expertos humanos. O sea que la predicción no es que se cumpliera, es que la realidad la superó con creces. Y ojo, porque aquí hay un detalle fundamental de nuestra era. La inteligencia artificial no es simplemente una versión nuestra que piensa más rápido, no. Es que está desarrollando formas de ver y analizar la realidad que para nosotros son, totalmente nuevas, abriendo puertas a cosas que nuestra mente, por su biología, simplemente no puede entender. Su impacto, claro, ya es gigantesco. Está revolucionando la medicina, está cambiando la forma en la que se hace la guerra e incluso está influyendo en cómo nos relacionamos con amistades que ahora pueden ser hasta virtuales. Está, reconfigurando los cimientos de nuestra existencia. Con todo este avance tecnológico, al final nos vemos de frente con las mismas preguntas existenciales que se plantearon hace 5 décadas. La diferencia es que ahora responderlas es algo urgente, que ya no podemos dejar para mañana. En los años 70, esta pregunta era casi una curiosidad filosófica, ¿no? Algo que saldría en una novela o una película. ¿Seríamos capaces de distinguir a una persona de una máquina súper avanzada?
Pero la pregunta de hoy ha cambiado. Es mucho más profunda. Ya no se trata de distinguirnos de las máquinas, sino de definirnos a nosotros mismos. Con la IA metida en casi todo, la cuestión ahora es ¿qué nos queda que sea exclusivamente humano? ¿Cómo cambia lo que somos en este nuevo escenario? Esta advertencia, que se hizo hace más de 50 años, hoy resuena con una fuerza increíble. El propio Alvin Toffler, el autor del libro en el que se basó el documental, lo dejó clarísimo. Hemos llegado a un punto en el que controlar la tecnología ya no es una opción, es una necesidad para sobrevivir. Y al final, esto nos deja con una llamada a la acción, ¿no? El futuro no tiene por qué ser algo que simplemente nos pase por encima. Tenemos la capacidad, y yo diría que la responsabilidad, de elegir. La pregunta final no es qué hará la tecnología con nosotros, sino qué clase de futuro decidiremos construir nosotros con ella.